Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes una vez más hoy domingo y que el Señor les bendiga mucho. Creo que el Señor nos ha cuidado y nos ha bendecido en esta semana, así que tenemos un motivo suficiente para darle gracias y bendecirle en este día. Quiero enviar un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando y viendo en esta oportunidad. Así que todos los que nos escuchan, que el Señor les dé una rica bendición. Y quiero compartir con ustedes también una palabra del Señor. Y, y el texto que vamos a leer está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos. Dice en el nombre del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Eh, Vamos a ver una historia muy importante en la vida de este hombre. Se trataba de Naamán. La curación de Naamán, porque vamos a ver que este fue un tremendo milagro que él tuvo. La curación de Naamán, que era leproso, ilustra la salvación que el hombre solo puede encontrar en Jesucristo. Encontramos una serie de personajes que intervinieron y que siempre han intervenido para traer personas a Jesús. En el caso que estamos viendo y vamos a ver, se trata de un hombre que vive en una nación llena de idolatría y paganismo. Y cómo Dios, con su gracia y amor, lo alcanza de su aflicción para traerlo al conocimiento de él. Veamos en primer lugar quién era Naamán. El nombre Naamán significa precioso, placentero, bien formado. Se hacía un poco honor a quién era Naamán. En primer lugar, él tenía una posición tremenda en el ejército de Siria, era el general del ejército del rey de Siria. Tenía popularidad y prestigio. Dice la Biblia que era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. O sea que había medallas en su pecho porque ganó muchas batallas. La Biblia reconoce que era Dios el que le daba las victorias, y lo dice expresamente al comienzo. El hecho que Dios use a alguien no quiere decir que sea salvo. Este hombre era leproso y la lepra siempre ha sido en la palabra del Señor un tipo del pecado. Hay muchos hombres hoy viviendo en el estado de Naamán, leproso a causa del pecado. Analicemos un poquitito lo que es la lepra. Según Levítico, capítulos 13 y 14 le dedica una especial mención a esta enfermedad. Habían dos tipos de lepras reconocidas en ese entonces y aún existen leprosos. Está la lepra maligna. Es terrible lo que pasa en el cuerpo cuando una persona adquiere esta enfermedad grave. Sus cejas desaparecen, aparecen tumores en la cara, en el cuerpo. Envuelve los órganos internos también, deteriora los huesos. Los resultados son deformidad, pérdida del tacto en las extremidades y al final estas se caen, sin que el enfermo se dé cuenta muchas veces. Pueden vivir muchos años con esta enfermedad, pero muere de ella. En los tiempos bíblicos no había cura. Hoy hay cura. Está también el otro tipo de lepra, que era la lepra benigna. Podía ser declarado limpio por el sacerdote, según lo expresa la Biblia en el Antiguo Testamento, después de un tiempo. ¿Qué significa la lepra para ese entonces, para la época de Naamán? Primero, la persona era considerada inmunda. Tenía que gritar inmundo, inmundo. Tenía que vestir de negro y cubrirse el rostro. Tenía que vivir fuera de la ciudad. La lepra era incurable, similar al pecado. No hay nada que el hombre pueda hacer para escapar del pecado. Hace algunos años atrás, una de mis hijas estuvo en la India y estuvo visitando un leprosario.
Quizás algunos médicos ya pensaban que no existía la lepra, pero existe. Hay lugares o leprosarios en la India donde hay mucha gente que está viviendo apartada y tienen muchas secuelas en su organismo al presentarse con esta enfermedad. Es, Fue una experiencia que ella tuvo y poder ayudarla en su tiempo que estuvo allá, y pudimos después saber lo que realmente significa la lepra. Había un acto de purificación de los leprosos en el Antiguo Testamento, pero ¿en qué consistía este ritual? Simplemente en reconocer que el que era leproso ya había sido sanado. El acto o el ritual que había en la antigüedad no sanaba, sino que simplemente reconocía que ya había sido sano alguien que había contraído la lepra, que era la lepra benigna. La lepra, como el pecado, comienza en el interior del cuerpo y se manifiesta externamente. La lepra es de la misma manera, está en el interior del organismo y se va expresando. La Biblia nos habla y nos dice lo siguiente: porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uva de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En realidad aquí esta es una palabra de la Biblia que nos habla claramente lo que somos en realidad. ¿Cómo nosotros sabemos qué está en el corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Eso lo expresamos. Hay mucha gente que habla cosas horribles porque su corazón está en esa oscuridad. Hay personas que bendicen, alaban y hablan bien de otras personas. Es porque en su corazón hay amor, paz. El leproso, a pesar de, en este caso, Naamán, que vivía en un nivel altísimo de consideración incluso por el rey, pero él tenía una vida frustrada. La lepra lo consumía. La insensibilidad que produce esta enfermedad hace que la persona no reaccione correctamente. Asimismo, el pecado es como esto. El hombre se vuelve insensible, no es feliz. Y esto estaba viviendo este hombre. Isaías, capítulo 57, el 20-21 nos dice lo siguiente: mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La lepra deforma, igual que el pecado. Ataca, no importa la posición del hombre. Dios utilizó la lepra para traer a Naamán hacia él. ¿Cómo transcurre esta historia? Si usted tiene tiempo puede leerla con más calma después. Bueno, en la casa de Naamán había una joven que hacía labores de la casa. Esta joven era israelita, porque Naamán estaba en Siria. Y en algún momento algunas bandas que fueron a Siria incursionaron y raptaron y trajeron prisionera a esta joven, y al final llegó a casa de Naamán y ahí servía. Ella sabía la situación que estaba pasando Naamán porque ella estaba en su casa, pero ella le entregó un mensaje. Ella le entregó cómo podía Naamán ser curado. Y, y aquí vemos que ella dice en el versículo 3: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. A Naamán le bastaba una pequeña esperanza de cómo sanar su lepra. No había forma de
sanarse de la lepra. Pero aquí Dios tiene mensajeros especiales. Y esta joven, que a pesar de su triste historia de haber llegado a la casa de Naamán, pero esto traía un plan de Dios. Dios pone a personas específicas en lugares específicos para llevar su presencia a esa vida. Y aquí esta muchacha Israel, que era de Israel, eh, Dios la usó para algo importante. Trajo la esperanza y la paz que necesitaba Naamán. Probablemente su testimonio, la forma en que ella trataba en su hogar, dio credibilidad a sus palabras. Pero es importante cómo nosotros actuamos como personas en medio de este mundo, porque eso dará credibilidad también a nuestras palabras. Naamán se presentó ante el rey, su propio rey, con el cual constantemente estaba conversando. Y el rey sabía a lo mejor de esta enfermedad grave. Y el hecho de saber, él le dio cartas para ir al lugar que había dicho la muchacha. En Israel había sanidad. Y Naamán pensó que se podía comprar esta sanidad. Dice que la palabra del Señor en lo que leíamos más, vamos a leer más adelante, dice que llevaba 2 talentos de plata. Estuve calculando cuánto era un talento y cuánto vale un talento de plata hasta hoy día, y es el equivalente más o menos como a 10 millones de pesos. Y además el rey mismo le dio cartas, el rey de Siria, para presentar estas cartas al rey de Israel e ir a buscar sanidad. Pero aquí ocurre algo. Naamán sale con toda su gente, con animales, con mulas, con una cantidad enorme de recursos para ir a buscar la sanidad. Y se presenta ante el rey de Israel. ¿Qué pasó con el rey de Israel? Él quedó totalmente asustado con estas cartas. Voy a leer desde el 6 adelante. Dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Israel, que conocía a Dios, específicamente su propio rey, debía conocer a Dios. Y no aprovechó esa oportunidad para testificar, sino solo pensó en él mismo. Incluso esta carta pensó que era una amenaza de Estado, porque estaba buscando ocasión para caer o de atacarlo, como él explicaba. Pero aquí vemos el contraste con la joven de Israel. Ella era una simple sierva. En cambio, esta joven fue totalmente valiente en dar a conocer a Naamán dónde había sanidad. Y aquí, en contraste con el propio rey de Israel, ¿qué hizo él? Le dio miedo. Y al final Naamán quedó sin su dinero. Quedó, o sea, con su dinero. El dinero no puede salvarnos, ni tampoco puede hacernos espirituales. Aquí se trata de simplemente el amor de Dios. Él nos ama y Él quiere liberarnos de la lepra del pecado. Vemos que Dios pone a personas específicas en nuestro medio para hablarnos y decirnos quién es el que quita el pecado del mundo y de nuestra vida. Estaba el rey rasgando sus vestidos, porque eso es lo que hace el rey cuando ve que llegó esta carta. Dice desde el 8 en adelante: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aquí aparece una nueva invitación, aparece Eliseo.
Escuchó al rey desesperado por las cartas del rey sirio. Mire, aunque algunos fallen, Dios siempre tendrá a alguien para que hable de Dios. Nadie es indispensable en la obra del Señor. Si tú como cristiano estás haciendo tu labor de hablarle a quienes no le conocen de Dios, tienes que hacerlo. Y si tú no lo haces, alguien lo hará. Dios quiere que le busquemos. Dios quiere humildad. Aquí había algo bien triste en la vida de Naamán. Naamán era un poderoso eh, general de ejército, había ganado muchas batallas, pero vemos que Eliseo le envía a hacer algo para que él sea sano de la lepra. Y esto es lo que ocurre. El 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Aquí vemos que fue un mensaje bien simple, y Eliseo ni siquiera salió a atenderlo. Simplemente envió un mensajero y le dio esto simple recado. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero ¿cuál fue la respuesta de Naamán? Dice que Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él y luego, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Pero no fue lo que esperaba nada más. Vemos que Eliseo fue sencillo en decir la orden con la cual él iba a ser sano. Hay prejuicio también de Naamán. A Dios nos acercamos en sus términos, no en los nuestros. Queremos recibir al Señor, tenemos que hacerlo en los términos que el Señor lo expresó. Algunos lo hacen a su manera. Algunos dicen que yo voy a ser salvo haciendo cosas buenas. Pero no es lo que dice la Biblia en relación a cómo debemos ser salvos. Dice que tenemos que creer en Jesús como el Salvador. Creer que murió en la cruz, resucitó y llevó nuestros pecados. Esa es la forma. Pero hay otros que buscan de otra manera la salvación, de liberarse del pecado. Y eso no es lo correcto. Aquí para Naamán fue específico el mensaje. Tenía que ir al río Jordán y lavarse 7 veces. Dios resiste el orgullo o al orgulloso y da gracia a los humildes. Es muy importante cómo debemos llegar a Dios. No es como yo quiera, Él nos invita, pero lo hace a su manera. No es como yo quiera, sino como Dios quiere. La fe sencilla en las palabras del profeta lo iba a sanar. Le dijo, lávate y sé limpio. Incluso él reclamó más. Dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas en Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán estaba a punto de perder la oportunidad de su vida. Él estaba haciéndolo a su manera. Probablemente el río Jordán no era muy limpio. Quizás el agua no era tan cristalina como los ríos que menciona él. Habana y Farfar, ríos de Damasco. Y él pensaba que si se sumergía en ellos allá, también podía ser limpio la lepra. Pero el Señor dio un mensaje específico a través de Eliseo. Tenía que ser ahí. La obediencia es parte importante si queremos servir al Señor. Pero aquí, una vez más, intervienen los criados. Dice, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Bueno, aquí yo creo que de mala gana fue Naamán
Y él entonces descendió, dice la Biblia, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué pasó? Dice, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vemos cómo, obedeciendo lo que el Señor nos explica y nos enseña a través de la palabra, podemos llegar a Él y de la forma que Él quiere. Aquí yo siempre hablo de la sencillez del Evangelio. El Evangelio se basa en la fe, en creer lo que el Señor nos invita a hacer. Ven, compra sin dinero y sin precio. Nada más quedó totalmente limpio. Hubo una tremenda gratitud de Naamán. Él reconoció que no había otro Dios. Dice el 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, de Eliseo está hablando, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Aquí vemos que quedó muy grato nada más de haber recibido esto que tanto anhelaba, la limpieza de todo su organismo de la lepra. Los primeros frutos de la salvación y preocupación por el mundo que le esperaba se hicieron notar inmediatamente. Él iba a volver a Siria. Allá no había un lugar donde él adorar. Y eso le preocupó. Incluso él desea llevar tierra del suelo, llevar en mulas para llevarla a su país natal y ahí adorar a Dios con esa tierra. Dice más, él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Está hablando de lo que él estaba ofreciendo en los presentes a Eliseo. Y entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Como llevaba presentes Naamán a Eliseo, pero Eliseo no lo recibió. Aquí vemos que no podemos comprar la salvación con dinero. Y eso lo entendía muy bien Eliseo. Si alguien cobra para que Dios lo sane, quiere decir que no está de acuerdo a la palabra del Señor. No podemos recibir dinero si oramos por algún enfermo, porque Dios sana, Dios puede hacer milagros, porque Él es Dios poderoso, Dios de todo el universo, pero no requiere un pago. Y es más, el mayor milagro que Dios puede hacer a nuestras vidas es limpiarnos del pecado, de la lepra del pecado. Y eso no tiene valor alguno. No hay nada en esta tierra que valga o sea suficiente para pagar algo tan grande como es la salvación de una persona. Dios siempre está buscando personas para que se acerquen a Él. Dios está buscando Naamán en distintas partes del mundo. Está buscando personas que están llevando esa lepra interna que está destruyendo su organismo, su cuerpo, su vida, su espíritu. Pero para eso Dios está usando también personas comprometidas con Él. No importa, no importa lo insignificante que podamos ser a la luz de otras personas. Piensa en esta joven, que era una esclava sirviente en el lugar donde vivía nada más, en su casa. Pero ella entregó un mensaje y eso bastó para que Dios encadenara un tremendo milagro en este hombre. Y otra cosa importante que hacemos notar en lo que hemos estado viendo, que la gracia de Dios no se puede comprar con oro o con plata. Hay que vivir en fe. Todos los grandes impedimentos para experimentar la bendición de Dios, ya sean creyentes o inconversos, es el orgullo y nuestras propias opiniones o prejuicios.
En el caso de Naamán estuvo a punto de perder su bendición, porque él quiso poner sus ideas, sus prejuicios, y el orgullo casi no lo hace ir al Jordán y recibir la bendición de ser sano. Así que es importante para eso. Y para terminar, todos en algún momento teníamos y nacimos bajo esta lepra del pecado. Hoy es el tiempo de volver al Señor Jesús. No importa la condición, no importa cuánto daño haya hecho el pecado en nuestra vida. Dios tiene poder para levantarnos, para perdonarnos y volver a nacer. Nicodemo en algún momento quiso saber cómo ser salvo. Y el Señor Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Naamán nació de nuevo, nació de abajo de las aguas y nace como una persona nueva. El Señor nos sumerge en su bendición. Morimos para el pecado y nacemos para Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les cuide y les proteja mucho. Y no olviden esta reflexión de la palabra del Señor. Dios te está buscando y alguien va a llevar esta palabra. Y si en este momento te he estado indicando cuál es la sanidad de la lepra del pecado, es Cristo. Ven a Él, acércate a Él. Que el Señor las bendiga.